Bagdad, la majestuosa ciudad capital del gran califato abasí. Durante siglos, la ciudad fue centro de cultura, aprendizaje, comercio y vida religiosa. Sin embargo, el poder abasí declinó. Un nuevo poder llegó a dominar Asia en el siglo XIII, el Imperio Mongol. En la década de 1250, Bulagu, hermano del Khan mongol, exigió que el califa abasí al-Mustasim se sometiera como vasallo al Imperio Mongol. El califa, líder del Islam sunita, lo rechazó. En respuesta, Hulagu reunió un enorme ejército y marchó hacia Bagdad. Los abasíes enfrentaban la mayor amenaza de su historia. Möngke Khan instruyó a su hermano Hulagu a destruir Bagdad si los abasíes se negaban a rendirse. ¿Era posible resistir? ¿Podrían los abasíes superar la máquina de guerra del Imperio Mongol? Acompáñanos hoy para conocer la historia de uno de los eventos más angustiosos de la Edad Media, el asedio mongol de Bagdad. Durante siglos, Bagdad fue la capital del gran califato abasí, el tercer califato fundado por Abbas, un tío del profeta Mahoma. En 751, los abasíes vencieron a los omeyas, terminando su preeminencia. Para los omeyas, Damasco había sido su ciudad capital, pero los abasíes establecieron Bagdad como su capital. Durante siglos, Bagdad fue una de las ciudades más importantes del mundo medieval y un centro de comercio y cultura. Era un centro poblacional importante. Comerciantes de todo el mundo, incluidos vikingos de Escandinavia, llegaban a Bagdad para hacer negocios. En la Alta Edad Media, el poder de los califas abasíes empezó a decaer. La expansión del poder turco a lo largo de gran parte del Islam oriental eclipsó el prestigio de los abasíes, mientras que príncipes turcos o incluso sultanes kurdos como el famoso Saladino tenían el poder real en muchas partes importantes del mundo musulmán. Los califas abasíes llegaron a ser casi solo símbolos de legitimidad y liderazgo. Por ejemplo, Saladino buscó el apoyo del califa abasí, aunque éste no tenía poder real en sus tierras. Pero Bagdad seguía siendo una ciudad rica e importante. En los siglos XII y XIII, los califas abasíes establecieron lazos diplomáticos con el creciente imperio mongol. Cuando Muhammad II Shah del imperio joresmita amenazó a los abasíes, el califa al-Nasir pudo intentar aliarse con Genghis Khan. En la década de 1230, la expansión mongola llegó a los territorios abasíes. La historia secreta de los mongoles describe a Genghis Khan y a su hijo Ogadai ordenando a su general Chorma Khan someter Bagdad. En 1236 o 1237, Chorma Khan lideró un ejército hacia la ciudad abasí de Erbil. Los mongoles saquearon parte de la ciudad y se retiraron antes de que llegara el ejército abasí encargado de repelerlos. Las incursiones mongolas en Erbil y las regiones circundantes se convirtieron en un evento casi anual. Algunas de estas expediciones llegaron hasta los mismos muros de Bagdad, aunque los abasíes a veces tuvieron éxito en sus operaciones defensivas, rechazando a los mongoles en varias ocasiones. Los califas estaban cada vez más alarmados por la amenaza mongola, que seguía expandiéndose. En 1243, los mongoles derrotaron a los turcos selyúcidas de Asia Menor, estableciendo Anatolia como un protectorado mongol. En 1241, los califas abasíes optaron por apaciguar al Khan mongol enviando tributos. En los años 1240 y principios de 1250, los enviados abasíes frecuentaban la corte mongola. Los representantes del califa asistieron a las coronaciones de Guyuk Khan en 1246 y de Möngke Khan en 1251. Finalmente, el Khan exigió que el califa al-Mustasim se presentara personalmente en la corte mongola y se sometiera como vasallo. El califa se negó.
Desde la perspectiva de los Khains mongoles, quienes se consideraban los legítimos gobernantes del mundo, esto siempre se veía como algo imperdonable y una causa para la guerra total. En 1252, Möngke encargó a su hermano Hulagu la conquista de Persia, Mesopotamia y Siria. En 1255, el Imperio de la Horda de Oro, en el noroeste del Imperio Mongol, completó un reclutamiento para formar una de las mayores fuerzas mongolas de la historia. Batu Khan, fundador de la Horda de Oro, envió fuerzas dirigidas por 3 de sus sobrinos Balagai, Uli y Tutar para unirse al ejército de Hulagu, acampado frente a Samarcand desde septiembre de 1255. El ejército, que tenía muchos ingenieros y zapadores chinos, según algunos informes superaba los 100.000 hombres, aunque esto podría ser exagerado. El 1 de enero de 1256, Hulagu lideró su coalición por el río Amu Daria, iniciando la campaña mongola para someter Siria. Hulagu primero enfrentó a los ismailíes, conocidos como los asesinos. Para entonces, el general mongol Kitbuga, cristiano y cercano a Hulagu, ya hostigaba sus fortalezas cuerpo a cuerpo. Aunque nunca fueron numerosos, la Orden de los Asesinos, liderada por el misterioso Viejo de la Montaña, mantenía su poder a través de una red de fortalezas en las montañas de Persia y Siria. Normalmente las fortalezas de los asesinos estaban tan bien ubicadas que eran prácticamente inexpugnables. Pero el ejército de Hulagu fue igualado. Mientras las fortalezas de asesinos caían ante las máquinas de asedio de Hulagu, el último Viejo de la Montaña, el maestro Rukn al-Din, ofreció rendirse a cambio de su vida. Hulagu aceptó. El castillo principal de los asesinos, Alamut, fue finalmente sometido. A inicios de 1257, cientos de castillos de asesinos fueron demolidos y sus habitantes masacrados. Envió a Rukn al-Din con Möngke, quien se negó a recibirlo. El final del último anciano de la montaña llegó cuando los guardias asignados para vigilarlo lo golpearon hasta matarlo. En abril de 1257, Hulagu acampó en Hamadan, donde se le unió una fuerza bajo el mando del general Baiju y contingentes cristianos del reino de Georgia. Hulagu entonces envió una carta furiosa al califa abasí, al-Mustasim, exigiendo saber por qué el califa no había proporcionado un contingente para la campaña contra los asesinos y ordenándole que desmantelara las murallas de Bagdad y se presentara ante Hulagu en persona en Hamadán. Al-Mustasim no era un gobernante competente. Había delegado la mayoría de los asuntos militares y administrativos a sus ministros. Su visir Ibn al-Alqami lo convenció de que Bagdad resistiría hasta la llegada de refuerzos de otros reinos musulmanes. Al-Mustasim respondió a Hulagu con desafío. Le llamó a Hulagu un joven demasiado confiado y le recordó que muchos ejércitos mongoles habían fracasado antes al intentar tomar Bagdad. Desafortunadamente para el califa, su visir estaba muy equivocado. Bagdad seguía siendo una ciudad prestigiosa, la capital académica del Islam, pero ya no era un centro comercial y su ejército sufría de una disciplina laxa y recursos limitados. Mientras tanto, había pocas razones para pensar que otro gran poder musulmán apoyara al califa. Su relación con los mamelucos de Egipto era tensa y los poderes musulmanes de España, enfrentados a la creciente fuerza cristiana del norte, no podían brindar ayuda. En respuesta a este desafío, Hulagu trasladó sus ejércitos a Tabriz en julio para organizar una invasión. En otoño ya estaba listo y dividió sus fuerzas en 4 columnas. Avanzó hacia Bagdad. Kitbuga lideró el ala izquierda, marchando hacia el sur sobre las montañas Zagros, antes de girar hacia el oeste para acercarse a Bagdad desde el sureste. Mientras tanto, Baiju giró hacia el oeste cruzando el río Tigris en Mosul. Aquí los gobernantes locales se rindieron y Baiju avanzó al sur para sitiar Bagdad desde el norte. Hulagu marchó con la columna central junto con Balagai, Uli y Tutar. El asedio a Bagdad era inminente.
Los preparativos de Ibn al-Alqami para el asedio fueron laxos y solo reforzaron parcialmente las murallas. De hecho, es posible que al-Alqami fuera un traidor, comunicándose en secreto con Hulagu y prometiendo someterse completamente a los mongoles y se le permitía actuar como gobernador de Bagdad. En un acto heroico pero fallido, una fuerza abasí intentó resistir el avance mongol en enero de 1258. Sin embargo, los mongoles rompieron los diques en las orillas del río Tigris, inundando el campamento abasí y bloqueando su ruta de retirada. La vanguardia de Hulagu pudo entonces destruir a las tropas abasíes libremente. Las 4 columnas mongolas convergieron sobre Bagdad. El ejército de Bayu capturó el distrito comercial en la orilla oeste del Tigris. Hulagu capturó los suburbios orientales chiitas fuera de la ciudad, donde fue recibido como libertador. Después, los mongoles cercaron Bagdad con una zanja y un terraplén. El 30 de enero de 1258, las máquinas de asedio de Hulagu atacaron las defensas de la ciudad. Los arqueros dispararon flechas a la ciudad con mensajes de que quienes se rindieran serían perdonados. El califa al-Mustasim envió un emisario a Hulagu ofreciéndole su sumisión como vasallo. Hulagu ya no estaba interesado. Exigió rendición total. El 4 de febrero la torre persa fue derribada y para el 6 de febrero toda la muralla oriental colapsó y fue ocupada por los mongoles. Por fin, al-Mustasim se rindió incondicionalmente. En febrero, Bagdad había caído. Durante 7 días, los mongoles defendieron los muros orientales. Hulagu envió mensajeros a la ciudad y ofreció amnistía a cualquier tropa de la guarnición que se rindiera. Debidamente, las tropas abasíes depusieron las armas y salieron de la ciudad, solo para ser alineadas y masacradas como ganado. Después, el califa salió con sus hijos y miles de sus funcionarios y cortesanos para suplicar la misericordia de Hulagu. El califa, sus hijos y altos cargos fueron capturados. Los demás fueron ejecutados. El 13 de febrero, Hulagu ordenó saquear la ciudad. Así inició uno de los episodios más aterradores y violentos de la historia medieval. Por una semana, la ciudad sufrió violaciones y saqueos. En Bagdad, los cristianos nestorianos se reunieron en su iglesia. Las tropas mongolas los perdonaron, en parte porque la esposa de Hulagu era cristiana nestoriana. No perdonaron a la población musulmana sunita. Las calles de la ciudad estaban llenas de cadáveres y las tropas de Hulagu saquearon todos los distritos. Incendiaron mezquitas y palacios, saquearon bibliotecas y robaron libros por sus encuadernaciones de cuero. Los historiadores lamentan desde hace tiempo la destrucción de la Casa de la Sabiduría, la gran biblioteca de Bagdad, que albergaba numerosas obras de medicina, filosofía y astronomía. El enorme tesoro del califa fue cargado en 2 carretas y enviado triunfalmente a Manka y Khan. El cronista musulmán Wasaf deja un relato contundente del hecho. Arrasaron la ciudad como halcones hambrientos atacando una bandada de palomas, o como lobos furiosos atacando ovejas, con riendas sueltas y rostros desvergonzados, asesinando y sembrando terror. Cabezas y cojines de oro adornados con joyas fueron cortados y hechos trizas con cuchillos. Aquellas que se escondían detrás de los velos del gran harén fueron arrastradas por las calles y callejones, cada una de ellas convirtiéndose en un juguete, mientras la población moría a manos de los invasores. Durante esta semana de brutalidad desenfrenada, Hulagu celebró un banquete en el palacio del califa, en el que fingió que al-Mustasim era su anfitrión y se burló de él por no haber mostrado un juicio militar sabio. Después de haber visto Bagdad reducida a ruinas y a sus ciudadanos masacrados por miles, el califa y sus hijos fueron cosidos dentro de alfombras. Las alfombras fueron extendidas en los campos fuera de la ciudad y la caballería de Hulagu pasó por encima de él.
pisoteando hasta la muerte a Al-Mustasim y a sus herederos. Apoyando la teoría de que el visir fue traidor, Ibn al-Alqami recibió el gobierno de Bagdad de Hulagu, pero solo vivió 3 meses tras el saqueo. Hulagu dejó una guarnición de 3.000 hombres para mantener el control de la ciudad. Dokuz Khatun, esposa de Hulagu, protegió a los cristianos de Bagdad, evitando mucha miseria y logrando algunos beneficios para ellos. Dokuz Khatun era muy devota y tenía una capilla junto a su tienda donde escuchaba misa diaria. Era muy respetada entre la élite mongola. Monke mismo aconsejó a Hulagu que siempre siguiera sus consejos. Así, de acuerdo con los deseos de la esposa de Hulagu, el palacio del califa fue entregado al líder de la iglesia nestoriana, el Católicos, y Hulagu le construyó una nueva catedral. La noticia se difundió rápido entre la cristiandad. Las reacciones a la caída de Bagdad fueron mixtas en el mundo cristiano. Algunos lo interpretaron como el justo juicio de Dios contra los sarracenos y el cumplimiento de la profecía de Preste Juan, el legendario rey cristiano del Oriente que recuperaría la Tierra Santa. Algunos nobles armenios sugirieron a Monke presentarse como cruzado ante Occidente, diciéndole que así ganaría gran apoyo. Monke prometió a los armenios que los cristianos gobernarían Tierra Santa tras la conquista mongola de Siria. Algunos veían el avance mongol con cautela y lo consideraban una amenaza para las tierras cristianas más allá de los territorios abasíes conquistados. Muchos notaron que los mongoles veían a todos los demás gobernantes, incluso al Papa y reyes de Occidente, como futuros vasallos que serían conquistados si se oponían. Hoy era Bagdad en ruinas. La destrucción de Bagdad fue trágica y horrible. En el mundo musulmán se lamentó la agonía de la ciudad, recordándose siglos como uno de los grandes desastres del Islam sunita. Bagdad estuvo despoblada durante siglos y tardó 40 años en recuperar apenas 1/10 parte de su tamaño previo. Sin embargo, gradualmente Bagdad volvió a convertirse en un centro económico bajo el gobierno del Illianato. Se acuñaron nuevas monedas y el comercio volvió a las calles de Bagdad. Y aún así, Bagdad nunca volvería a recuperar su centralidad anterior. Ciudades como Damasco y El Cairo continuarían como centros políticos y económicos del mundo musulmán por un tiempo más. Gracias por vernos. Mira nuestro documental completo sobre las invasiones mongolas al occidente, disponible en tu pantalla. Haz clic en el enlace en tu pantalla o haz clic en el enlace que aparece en la descripción de abajo. También revisa mi novela sobre las cruzadas, ¿Por qué se enfurece el pagano?, que está enlazada en la descripción de abajo.